Bien, sean ustedes bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Juan Carlos Valderrama, eh, interesado desde hace un tiempo en estudiar y comprender de manera amplia la comunicación humana y especialmente la comunicación humana en contextos educativos, ¿sí? Particularmente la relación que hay entre profesores y estudiantes. Y por lo tanto hemos denominado este estudio como el gesto en la construcción del discurso, implicaciones en la educación. Y digamos que este estudio tiene como base eh, en partir de la idea de que en últimas todo proceso de aprendizaje es una interacción social entre varios actores, ¿sí? Pero principalmente en el aula entre profesores y estudiantes, y que ambos hacen un ejercicio, ¿sí? Que es mediado por el lenguaje para que este aprendizaje sea posible. Entonces, hemos tratado de describir cómo eh, ese ejercicio del lenguaje puede ser influenciado por las propias acciones del cuerpo. Específicamente, cuando hablamos de gestos, hablamos de movimientos de las manos que acompañan el discurso. Nos apoyamos en Vygotsky, ¿sí? A partir de dos afirmaciones que él hace respecto al aprendizaje. El primero que tiene que ver con que el aprendizaje pues depende mucho de las personas con las que uno se relaciona, se rodea, lo cual ya sabemos tiene implicaciones en la relación docente-estudiante. Y el otro que tiene que ver con eh, ese ejercicio de acceder al pensamiento del otro, que principalmente se hace a través del lenguaje, pero las nuevas perspectivas dicen que el lenguaje va a ser mucho más amplio o tenemos que entenderlo de una manera mucho más compleja que solo el discurso hablado. En ese sentido, por eso hemos retomado a David McNeill. David McNeill en últimas estudia la relación que hay entre gesto, pensamiento y discurso y nos dice que el lenguaje funciona de una forma bien interesante y es que el lenguaje se sostiene en una dialéctica entre imaginería y lenguaje, que eso se materializa eh, en otra dialéctica que vamos a conocer que es gesto y discurso. Esto tiene profundas implicaciones en la medida en que seguramente lo que hacemos con las manos va a tener profunda relación con la producción hablada cuando interactuamos. ¿No? El autor también, digamos que en sus estudios hace una clasificación de los tipos de movimientos. No todos los tipos de movimientos que hacemos son iguales, son totalmente distintos. Quiero resaltar solamente que hay unos que uno utiliza para transmitir mensajes muy específicos, muy claros, y otros que parece que tuvieran más bien como esa función de acompañar el ritmo del discurso. ¿No? Hay otros, pero esos son como los dos más generales. Ese estudio, por lo tanto, mmm, funcionó de la siguiente forma. Reclutamos participantes que tenían que ser universitarios, estudiantes universitarios entre los 20 y 45 años de edad, ¿sí? De los cuales pues el corpus de datos que recolectamos son 40 grabaciones de audio y video que oscilan más o aproximadamente los 200 minutos de datos que tenemos. El estímulo utilizado en este estudio fue una escena de la película La espada en la piedra, y en donde mostramos una escena a la persona, y lo que ellos tenían que hacer era recontar esa escena que habían visto. Nosotros propusimos dos condiciones para ese ejercicio de recontar la historia. Una condición que denominamos natural, en donde no había una instrucción adicional de recontar la historia, y una condición de estímulo en la cual sí había una instrucción adicional, y era que le decíamos a las personas que al contar la historia tendría que mover las manos lo más que pudiera. ¿No? Estos datos los codificamos y lo analizamos con ELAN, un software libre para marcación de comportamientos no verbales en video. Pratt, que nos ayudó con el análisis de aspectos prosódicos, especialmente disfluencias, y las transcripciones que las hicimos con las convenciones de
Gail Jefferson para análisis del discurso y Lorenza Mondada para interacciones sociales en video. Los resultados los presentamos en 3 grandes ejes. El primero tiene que ver con longitud del discurso, el segundo con disfluencias y el tercero con tipos de gestos. A grandes rasgos, en la longitud del discurso vimos que sí hubo una implicación bien importante, y es que efectivamente en la condición de estimulación de gestos, en todos los casos, las personas invirtieron mayor número de tiempo en recontar la historia y utilizaron mayor número de palabras para contar esta historia. Con Pratt lo que vimos es que en la condición natural, ¿sí? Es decir, sin estimulación de gestos, fue usual encontrar, como ustedes ven en la presentación, estos espacios en blanco son pausas, son silencios, son disfluencias, titubeos, en donde no hay discurso. Entonces lo que vimos es que en la primera condición hubo mayor número de pausas y disfluencias en general, en contraste con la otra condición. En el primer caso encontramos esto, en el segundo caso se vio mucho más evidente, ¿sí? Que en el segundo caso la persona utilizó más gestos rítmicos. En el tercer caso, la particularidad es que en ambas condiciones la persona movió las manos. Entonces, por eso no se ve tantas diferencias en este caso. Encontramos en el primer caso, sí se ve que la persona utiliza muchos gestos mucho icónicos, lo cual le ayudó a ser como mucho más detallada en la descripción de las acciones del ejercicio de recontar, lo cual no vimos en el caso 2, que la persona utilizó más gestos rítmicos, ¿sí? No utilizó las manos para describir e ilustrar, sino para acompañar el lenguaje. Y en el caso 3, en ambas condiciones la persona utilizó gestos de las manos para ilustrar o acompañar el significado en el lenguaje hablado. También gestos icónicos. Encontramos en esto, y a partir de donde discutimos, es que la utilización de estos gestos rítmicos lo asociamos con mayor presencia de disfluencias, titubeos, dudas, correcciones. No ayudó, el gesto rítmico no ayudó a hacer mejores descripciones y darle mayor complejidad al discurso, lo cual sí sucedió cuando las personas utilizaron gestos icónicos, ¿sí? Porque ilustraron acciones, ¿sí? Les ayudó a dar más detalle de las acciones y descripciones de los personajes, y esto se asoció con menos disfluencias. Pareciera que la mano ayudaba a que se concentraran en dar algún detalle o transmitir una idea, y por lo tanto se encontraron menor número de disfluencias. Esto, digamos que coincide con otros varios estudios que se han hecho respecto a esto, y coincide con que efectivamente el hacer gestos, el diseñar gestos en el discurso se acompaña con mayor número de palabras. Es algo que confirmamos. Y digamos que las implicaciones que hemos empezado a discutir en el proyecto son las implicaciones que esto puede tener en los procesos de aprendizaje, en los contextos educativos y especialmente en la relación entre el profesor y el estudiante. Entonces, desde el punto de vista del profesor, hemos visto que esto puede tener unos beneficios en la labor docente, ¿sí? En la medida en que en últimas la labor docente tiene que ver con transmitir ideas y conceptos, y el utilizar gestos más de tipo icónico ayuda al discurso y podría ayudar al docente a transmitir mejor el mensaje. Desde el punto de vista del estudiante, también se ha visto que el ver gestos de tipo icónicos hace que el estudiante pueda comprender mejor. Y con esto termino mi presentación. Eh, También el utilizar o el diseñar estrategias, ¿sí? Corporalizadas, es decir, que el estudiante tenía que utilizar el cuerpo para expresar ideas, ¿sí? Especialmente los movimientos de las manos, puede tener beneficios, ¿sí? A la hora en que el estudiante pueda transmitir la forma en que está comprendiendo lo visto, las conceptualizaciones, los procesos, procedimientos. Pues esta fue mi presentación. Muchas gracias por estar presentes en esta presentación.